Carmen nunca imaginó que aquel tranquilo día se convertiría en una pesadilla. La mañana había comenzado serenamente, con el cielo de un azul brillante y el sonido de los pájaros haciendo una suave melodía. Pero todo cambió cuando un grito desesperado de Sofía, su hija, resonó por el bosque. El sonido fue penetrante, lleno de pánico, e hizo que el corazón de Carmen se congelara. Sin pensarlo, dejó todo y corrió en dirección al grito, tropezando con raíces, ignorando ramas que arañaban su piel. Cada segundo parecía pasar lentamente mientras llamaba a Sofía, esperando una respuesta. Lo que Carmen encontró en medio del bosque fue algo que nadie debería presenciar jamás. Sofía quedó tirada en el suelo, con una enorme serpiente a pocos metros de distancia. El miedo se apoderó de Carmen, pero el instinto maternal la hizo actuar con rapidez. Corrió hacia su hija, se arrodilló junto a ella y vio las marcas de mordeduras en el pequeño tobillo de Sofía. Sin dudarlo, Carmen recogió una rama caída y logró alejar a la serpiente, pero sabía que el peligro aún no había terminado. Sofía estaba pálida y visiblemente débil, y Carmen sentía el peso del tiempo corriendo contra ellos. Sin pensarlo dos veces, levantó a su hija en brazos y echó a correr de regreso a casa. Cada paso parecía más pesado, pero la determinación de salvar a su niña era mayor que cualquier obstáculo. Carmen sabía que tenía que actuar rápidamente, ya que el destino de Sofía estaba en juego. Después de todo, el amor de una madre puede superar cualquier desafío. Con Sofía en brazos, Carmen corrió como nunca antes había corrido. El bosque parecía más denso de lo habitual y el terreno irregular hacía que cada paso fuera una lucha. El sudor le corría por la frente, pero ignoró su cansancio. Su mente estaba concentrada en una cosa, llegar a casa y llevar a Sofía al hospital lo más rápido posible. Mientras corría, las palabras de su hija resonaban en su mente: «Mamá, me duele mucho». La desesperación crecía a cada segundo, pero Carmen se negaba a debilitarse. En el camino, Carmen se dio cuenta de algo crucial: para que los médicos pudieran administrar el suero correcto contra el veneno, era necesario identificar la especie de serpiente. Una ola de pánico recorrió su cuerpo. Tendría que regresar, enfrentar al animal y asegurarse de que el médico pudiera salvar a Sofía. Con la niña en brazos, Carmen corrió de regreso a la casa, donde dejó a Sofía en el sofá. Antes de partir nuevamente, llamó a Zeus, el fiel perro de la familia, para que la ayudara en esta peligrosa tarea. Al regresar al bosque con Zeus, Carmen encontró a la serpiente arrastrándose entre las hojas. Su corazón se aceleró, pero sabía que no tenía otra opción. Armándose de una rama larga y firme, intentó defenderse de la serpiente, que atacó con una velocidad aterradora. Zeus gruñó furioso, avanzando para distraer al animal mientras Carmen intentaba golpearlo. La serpiente se enroscó alrededor de Zeus, y Carmen, en pura desesperación, utilizó todas sus fuerzas para golpear al reptil hasta que soltó al perro. Luego de una intensa pelea, Carmen logró golpear a la serpiente en la cabeza, inmovilizándola. Zeus, aunque herido, estaba vivo, y Carmen logró recoger el cuerpo del reptil para llevarlo al hospital como prueba. Mientras sostenía la serpiente, con Zeus cojeando a su lado, Carmen supo que no había tiempo que perder. Colocando al perro en el asiento trasero junto con Sofía, que estaba aún más débil, aceleró hacia el hospital. Le dolía el corazón, pero ahora había esperanza: con la serpiente en la mano, los médicos podrían salvar a su hija. Carmen llegó al hospital en estado de pura desesperación. Tan pronto como estacionó el auto, gritó pidiendo ayuda, e inmediatamente un equipo de enfermeras se acercó a él con una camilla. Sofía estaba pálida y apenas podía abrir los ojos, mientras Zeus, aún jadeando y cojeando, permanecía fiel a su lado. Carmen, con la serpiente en mano, llamó la atención de todos cuando explicó lo sucedido. La mordieron y traje la serpiente para identificar la especie. Por favor, salva a mi hija. La urgencia en su voz no dejaba dudas, el tiempo estaba en su contra. Los médicos examinaron rápidamente la serpiente y confirmaron lo que Carmen más temía:
era una especie muy venenosa y Sofía necesitaba un antídoto de inmediato. Sin embargo, la noticia que vino después hizo que Carmen sintiera un nudo en el estómago. No había suero disponible en el hospital. La región no estaba preparada para hacer frente a mordeduras de serpientes, ya que ataques como estos eran raros. Un médico les aseguró que ya habían solicitado el suero en un hospital más grande de la ciudad vecina, pero que eso podría tardar horas. Cada minuto parecía una eternidad y Carmen sentía que su mundo se desmoronaba. Mientras esperaban el antídoto, los médicos comenzaron a tratar a Sofía con métodos paliativos para retrasar los efectos del veneno. Carmen miró a su hija y le tomó la mano con fuerza, rogándole que fuera fuerte. Zeus, incluso herido, permaneció a su lado, como si supiera que su presencia les traía consuelo. En ese momento de tensión, una enfermera se acercó con expresión seria, pero con un toque de esperanza en sus ojos. La serpiente tiene algo peculiar, dijo, preparándose para revelar algo que podría cambiarlo todo. Carmen sintió que se le aceleraba el corazón, sin saber si estaba a punto de escuchar buenas o malas noticias. La enfermera colocó la bandeja con la serpiente al lado del médico y le explicó, con voz llena de tensión, esta serpiente parece estar domesticada, pero las glándulas venenosas aún están parcialmente intactas. El médico analizó detenidamente al reptil y confirmó, aún tiene veneno, pero parece haber sido manipulado para producir dosis más bajas que una serpiente salvaje. Aún así, es peligroso. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Toda la esperanza que había surgido por un momento fue reemplazada por una nueva ola de miedo. La cantidad reducida de veneno podría ser menos letal, pero eso no significaba que Sofía estuviera fuera de peligro. Los médicos regresaron a la sala donde Sofía estaba siendo monitoreada y comenzaron los preparativos para administrarle el antídoto que finalmente había llegado. Mientras tanto, Carmen, sentada en la sala de espera con Zeus a sus pies, revivía mentalmente cada segundo de aquella terrible experiencia. Se culpaba por no haber impedido que Sofía se internara sola en el bosque, pero sabía que lo más importante ahora era mantener la calma y confiar en el equipo médico. Zeus, aunque cojeaba y aún jadeaba por la pelea, permaneció al lado de Carmen, como si compartiera la carga emocional de la situación. Unas horas más tarde, el médico regresó con expresión seria, pero llena de optimismo. Logramos administrar el suero a tiempo. Aunque el veneno entró en el cuerpo, la cantidad fue lo suficientemente baja como para no causar daños graves. Sofía está reaccionando bien al tratamiento. Carmen sintió un profundo alivio, pero su mente seguía inquieta. ¿Cómo había llegado a ese bosque una serpiente con veneno parcialmente funcional? ¿Y quién sería el responsable de crear semejante animal? Estas preguntas quedarían por ahora sin respuesta, pero lo importante era que Sofía estaba fuera de peligro. Los signos vitales de Sofía estabilizados, el ambiente en el hospital comenzó a calmarse. Carmen finalmente pudo entrar a la habitación y ver a su hija descansando. Aunque todavía estaba pálida, Sofía parecía más cómoda y su respiración ya no era tan pesada. «Mamá, ¿tuviste miedo?», preguntó la niña con voz débil, pero llena de curiosidad infantil. Carmen contuvo las lágrimas acariciando el rostro de su hija. «Sí, mi amor, pero ahora todo está bien. Eres muy fuerte». A su lado, Zeus yacía en el suelo, moviendo lentamente la cola, como si también sintiera que lo peor ya había pasado. Mientras su hija dormía, Carmen no pudo evitar pensar en el origen de aquella serpiente. El médico explicó que era extremadamente inusual encontrar un animal con veneno parcialmente funcional en una zona donde estas especies no vivían de forma natural. Alguien creó esta serpiente y de alguna manera escapó o fue abandonada, dijo. Esto despertó la curiosidad de Carmen. ¿Quién haría algo tan irresponsable? ¿Y por qué? Decidida a averiguarlo, decidió que, en cuanto Sofía estuviera totalmente recuperada, investigaría el origen del animal. Los días siguientes fueron de pura dedicación a la recuperación de Sofía.
Carmen permaneció al lado de su hija todo el tiempo, mientras que Zeus tampoco parecía soltar nunca a la niña, ofreciéndole compañía y consuelo. El incidente unió aún más a la pequeña familia, pero también dejó cicatrices. Carmen no podía olvidar la mirada amenazadora de la serpiente y la lucha desesperada por salvar a su hija. Era como si el destino hubiera puesto este desafío en su camino por alguna razón y ella sintiera que aún quedaba algo más por descubrir. La pregunta ahora era, ¿a dónde la llevaría esta búsqueda? Carmen todavía sentía su corazón acelerarse, incluso con Sofía fuera de peligro. Aunque el médico le aseguró que el veneno no le causaría daños permanentes, la imagen de su hija tirada en el suelo y luchando desesperadamente contra la serpiente seguía atormentándola. Pero al mismo tiempo, algo no cuadraba. La serpiente no era común en la región, y el hecho de que le hubieran extirpado parcialmente glándulas generó más preguntas que respuestas. ¿Quién habría creado ese animal? ¿Y por qué? Esa noche, mientras Sofía descansaba y Zeus roncaba a los pies de la cama, Carmen no pudo dormir. Sentada a la mesa de la cocina, repasó mentalmente cada detalle del incidente. Decidió que necesitaba saber más. A la mañana siguiente, comenzó su investigación en el propio bosque, con la esperanza de encontrar pistas de cómo llegó allí esa serpiente. Se armó de un machete y tomó a Zeus, quien, aunque todavía cojeaba, parecía dispuesto a protegerla. Mientras caminaba por el sendero, Carmen empezó a notar cosas que antes le habían pasado desapercibidas, huellas humanas marcadas en la tierra húmeda. Un trozo de cuerda enredado en un arbusto e incluso restos de comida envasada que indicaban que alguien frecuentaba esa zona. Zeus parecía inquieto, olisqueaba el suelo y lanzaba pequeños gruñidos de vez en cuando. Entonces, entre la densa vegetación, Carmen encontró algo que le hizo acelerar el corazón, una pequeña caja de madera, parcialmente enterrada, con inscripciones en un idioma que no reconocía. En su interior había trozos de piel de serpiente y viales vacíos que desprendían un extraño olor químico. Carmen sabía que se trataba de una pista importante, pero también peligrosa. Algo estaba pasando en ese bosque y no era natural. Decidió llevarse la caja y mostrársela al médico que había atendido a Sofía. Quizás sabía que contenían esos viales o podría indicar a quién preguntar. Sin embargo, antes incluso de abandonar el bosque, Carmen escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco, pasos. Alguien estaba ahí. Instintivamente se agachó, acercó a Zeus y trató de identificar de dónde venía el sonido. Entre los árboles, vio una figura masculina, alta y delgada, que llevaba algo que parecía una jaula cubierta con tela. Carmen sintió un escalofrío. ¿Quién era ese hombre? ¿Y qué hacía con una jaula en el bosque? Ella prefirió no exponerse, esperando que él se alejara antes de irse con Zeus. De regreso al hospital, Carmen le mostró la caja al médico, quien confirmó que probablemente los viales se utilizaban para manipular venenos. Esto es algo que solo los expertos en reptiles harían, dijo, examinando los objetos cuidadosamente. Si esta persona está liberando serpientes manipuladas aquí, esto es extremadamente peligroso. Necesitamos notificar a las autoridades. Carmen estuvo de acuerdo, pero sintió que no podía quedarse ahí. Había algo personal en esta búsqueda, algo que la hacía querer descubrir quién estaba detrás antes de que ocurriera otra tragedia. En los días siguientes, empezó a notar pequeñas señales de que la estaban observando. Un auto negro estacionado cerca de su casa, la sensación de que alguien la seguía cuando iba al mercado. Zeus también parecía más alerta y a menudo miraba por la ventana como si sintiera peligro. Decidida a proteger a su hija y aclarar ese misterio, Carmen decidió actuar. Pero sabía que para hacerlo necesitaría ayuda. Recordó a un amigo de la infancia, Diego, que ahora trabajaba como investigador privado en un pueblo vecino. Sin dudarlo, lo llamó y le explicó todo lo sucedido, desde la mordedura de serpiente hasta el misterioso hombre del bosque. Diego quedó intrigado y prometió ayudarla a descubrir la verdad.
Al día siguiente, Diego llegó a la casa de Carmen equipado con una cámara, una grabadora de audio y mapas detallados de la región. Sugirió que regresaran juntos al bosque, pero esta vez más preparados. Carmen, aún reacia a dejar sola a Sofía, le pidió a su madre que viniera a cuidar a la niña mientras ella y Diego exploraban el lugar. Zeus, por supuesto, no quedaría fuera. Cuando regresaron al bosque, Diego comenzó a marcar los puntos donde Carmen había encontrado pistas antes, creando una especie de mapa mental de la zona. También notó algo que Carmen no había notado, marcas en algunos árboles, como si alguien hubiera dejado símbolos para guiarla. Esto parece un código, dijo, tomando fotografías de los símbolos para analizarlos más tarde. Cuanto más avanzaban, más evidente se hacía que alguien estaba usando ese bosque para actividades clandestinas. De repente, Diego se detuvo y señaló algo más adelante. Era una choza improvisada, camuflada entre los árboles. El corazón de Carmen dio un vuelco. Podría estar la respuesta a todas tus preguntas. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, escucharon el ruido de un motor. Un jeep apareció en medio del camino y de él se apearon dos hombres armados, hablando entre ellos. Carmen y Diego apenas tuvieron tiempo de esconderse. Zeus, siempre alerta, permanecía inmóvil junto a ellos, pero su gruñido indicaba que estaba listo para defender a sus compañeros. Los hombres parecían estar discutiendo algo sobre el próximo envío y mencionaron un nombre que llamó la atención de Carmen, Dr. Herrera. ¿Quién sería esta persona? Mientras los hombres descargaban cajas del jeep y las llevaban a la cabaña, Diego aprovechó para tomar fotos discretamente. Tan pronto como los hombres entraron a la cabaña, él y Carmen decidieron retirarse. Tenían bastante que denunciar a las autoridades, pero sabían que debían ser cautelosos. Carmen y Diego, con las pruebas que recogieron, regresaron rápidamente a la casa de Carmen para planificar sus próximos pasos. Las fotos, los símbolos en los árboles, la cabaña camuflada y la caja con las botellas fueron pruebas suficientes para involucrar a las autoridades. Diego, experimentado en el manejo de casos delicados, sugirió entregar la información directamente a la policía ambiental, que tenía competencia para atender delitos relacionados con la vida silvestre y actividades ilegales en el bosque. En la comisaría ambiental, Diego explicó el caso al comandante responsable, presentándole todas las pruebas que habían reunido. Las fotos de la cabaña y las conversaciones escuchadas por los dos hombres sobre el próximo envío despertaron sospechas de tráfico de animales y manipulación de especies peligrosas. El comandante, impresionado por la riqueza de detalles, aseguró que enviaría un equipo a investigar el lugar de inmediato. También reforzó la importancia de mantener absoluto secreto, para evitar que los delincuentes huyan antes de ser capturados. Mientras esperaba la operación, Carmen sintió una mezcla de alivio y tensión. Saber que las autoridades estaban involucradas la tranquilizaba, pero el miedo a las represalias la inquietaba. Durante la noche, Zeus permanecía alerta, caminaba por la casa y a menudo se detenía cerca de las ventanas. Diego, por su parte, se quedó en casa de Carmen para garantizar que ella y Sofía estuvieran a salvo hasta que se resolviera la situación. A la mañana siguiente, la policía ambiental inició el operativo. Con un equipo de agentes armados y acompañados de expertos en reptiles, se dirigieron al bosque. Diego y Carmen recibieron instrucciones de no acercarse al lugar, pero el comandante prometió mantenerlos a ambos informados sobre el progreso de la misión. Con un dron sobrevolando la zona, los agentes localizaron rápidamente la cabaña y la rodearon sin ser detectados. Dentro de la cabaña, los dos hombres que Carmen y Diego habían visto estaban ocupados con lo que parecía ser un laboratorio improvisado. Botellas de veneno, jeringuillas y hasta jaulas con serpientes manipuladas ocupaban las mesas y estanterías. La operación fue rápida y precisa. Los agentes entraron en la cabina e inmovilizaron a los dos sospechosos antes de que pudieran reaccionar. Ambos fueron detenidos acusados de tráfico de animales, manipulación de especies peligrosas y amenaza a la fauna local. Pero la operación reveló algo aún más alarmante.
En una computadora confiscada en la cabaña, la policía encontró registros de transacciones que vinculaban a los sospechosos con una red más grande de tráfico de animales exóticos. El nombre Dr. Herrera, mencionado por los hombres, apareció en varios documentos, lo que indica que era una figura central en el plan. Con base en esta información, las autoridades ampliaron la investigación para capturar a otros involucrados. Cuando la noticia llegó a Carmen, finalmente sintió que la pesadilla llegaba a su fin. Los hombres fueron arrestados y las serpientes manipuladas que quedaron en la cabaña fueron confiscadas y llevadas a un centro de recuperación de vida silvestre. Diego aseguró que las pruebas que recogieron habían sido cruciales para el éxito del operativo y el comandante de la Policía Ambiental se propuso agradecer personalmente a Carmen su valentía. Unas semanas más tarde, mientras Sofía se había recuperado por completo y volvía a jugar en el patio bajo la atenta mirada de Zeus, Carmen sintió que su vida por fin volvía a la normalidad. Pero algo dentro de ella había cambiado. La experiencia le enseñó la importancia de proteger no solo a su familia, sino también el medio ambiente que la rodea. Inspirada por lo que experimentó, decidió ofrecerse como voluntaria en proyectos locales de preservación de la vida silvestre, ayudando a crear conciencia entre otros sobre los peligros del tráfico de animales y el impacto que puede tener en la naturaleza. En cuanto al Dr. Herrera, las investigaciones condujeron a su detención meses después, poniendo fin de una vez por todas a la red criminal. Carmen, junto a Diego y Zeus, se sintió victoriosa por haber contribuido a proteger no solo a su hija, sino también a muchas vidas, humanas y animales, que podrían haber sido afectadas por las acciones de aquellos delincuentes. Mientras observaba a Sofía jugar con Zeus en el jardín, Carmen sonrió y finalmente se sintió en paz. El susto, el dolor y el miedo se convirtieron en fuerza, y supo que nunca volvería a mirar el bosque de la misma manera. Ahora, ese lugar era un símbolo de resistencia, coraje y un nuevo comienzo. Esa foi a emocionante historia de coragem, determinação e amor de uma mãe por sua filha. E sabe o que é mais incrível? Historias como esa nos mostram como podemos superar qualquer desafio, mesmo quando tudo parece perdido. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar mais histórias inspiradoras e cheias de licoes de vida, inscreva-se agora no nosso canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos algo novo. Juntos, podemos explorar histórias que tocam o coração e nos fazem refletir. Então, clique no botão, inscrever-se, e venha a fazer parte dessa comunidade incrível. Até o próximo vídeo.